Bueno, nosotros habíamos ya empezado a trabajar la semana pasada el concepto de todo lo que es la unidad 4 de funciones de varias variables. Hicimos como una presentación básica. Dijimos lo que era una función de dos variables, que no es más que, en esencia, una función, o sea que se tiene que respetar esta condición de que voy a tener un conjunto de partida, un conjunto de llegada, y hay una ley de asignación que hace que a cada elemento del conjunto de partida yo le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. Conjunto de partida que se llama dominio, conjunto de llegada que se llama codominio, después hablaremos de lo que es el conjunto imagen, que eso es otra cosa, y lo que en este caso estaría cambiando es la característica del conjunto de partida en comparación a las funciones que veníamos trabajando. Ahora el conjunto de partida va a ser en esta presentación un subconjunto de R2. Después vamos a ampliar este concepto a una función donde el dominio esté contenido en R3. Pero en principio esto es una función que nosotros vamos a llamar de dos variables, porque los elementos en el conjunto dominio van a ser pares ordenados. Pero va a ser de tal manera que voy a hacer algo, alguna operación entre las coordenadas del punto, y eso me va a devolver a mí un número. O sea que el conjunto de llegada sí va a ser un subconjunto contenido en R. Eso no cambia. Lo que cambia es la característica del conjunto dominio. Vimos en particular esta función, de la cual dijimos cómo hacemos para evaluar la función en algún par ordenado. Es súper simple, es algo que naturalmente haríamos, reemplazaríamos la coordenada x por el valor de la coordenada x del punto, la coordenada y por la coordenada y del punto, y vemos cuál es el numerito final al que se llega. Por supuesto, como cualquier otra función de la cual a mí lo único que me dan es la ley, una de las cosas que me puede llegar a interesar es encontrar el dominio. Y en este caso, para funciones de dos variables, no solo es encontrar el conjunto dominio, sino que como va a estar contenido en R2, va a tener sentido que me pregunten o que me pidan hacer la gráfica. Y bueno, hicimos la gráfica del dominio de esta función en particular ya en clases. Acá. Y vimos la gráfica del dominio de estas otras dos funciones. Hasta ahí habíamos llegado. Hicimos dibujitos y demás. Y me está saltando. Después veo qué estoy haciendo ahí. Y vimos así como muy rápido el concepto de gráfica de una función de dos variables. Porque llegamos a repasar el concepto de gráfica de función de una variable, en la que, ustedes recordarán, si yo tengo una función de una variable, que habitualmente escribimos esta notación, la gráfica de la función está formada por pares ordenados, x, f de x, con x perteneciente al dominio de la función. O sea, si la función es de una variable, la gráfica como conjunto está contenido en R2. Cuando ahora paso a tener una función de tres variables, que habitualmente ahora la expresión que usamos es z igual a f de xy, la gráfica de esa función va a estar conformada por ternas, o sea, xy, f de xy, con los pares xy pertenecientes a lo que sería el dominio de la función. Y ese conjunto formado por ternas ahora va a estar contenido en R3. Y esa gráfica de la función va a ser una superficie. Entonces este dibujo, totalmente genérico, trata de emular esa situación. Tengo una función de la cual el dominio es un subconjunto contenido en R2, entonces cuando yo hago la gráfica de la función, voy a representar un poco todo. Sobre el plano XY voy a poder observar que tengo el dominio, y ya sobre el espacio concreto voy a tener la gráfica de la función, que es lo mismo a lo que hacíamos cuando teníamos gráficas de funciones de una variable. Si yo tenía esta gráfica, x, esta gráfica de una cierta función, lo que yo podía observar era que si yo a la gráfica que estaba contenida en R2 la proyectaba sobre lo que es el eje X, lo que veía acá era el dominio de la función. Y si a esta gráfica yo la proyectaba, ponerle que acá sea una montañita más,
sobre lo que es el eje Y, acá lo que tenía, en este caso, es el conjunto imagen de la función. Acá pasa un poco lo mismo. Tengo la gráfica de la función, que es la que está dibujada acá en azul, toda una superficie grande. Si toda esa superficie yo la proyecto sobre el plano XY ahora, porque el dominio está contenido sobre R2, cuando encuentro la proyección, lo que voy a hacer es encontrar lo que es el dominio de la función. Y si yo esa gráfica ahora, que es una superficie, la proyecto sobre el eje Z, solo sobre el eje Z, voy a tener representado sobre el eje Z el conjunto imagen. Por supuesto que acá es como más difícil porque no sé bien cómo es la gráfica de la función. Eso lo vamos a tener que ver con cada uno de los ejemplos que después desarrollemos. Y lo que sí es cierto es que si ya vimos que es difícil a veces hacer la gráfica de una función de una variable, porque para poder hacerla tengo que hacer un estudio, que fue todo lo que hicimos al comienzo de cálculo 2, la verdad es que es entendible que la gráfica de una función de dos variables también tenga sus dificultades y a lo mejor sean mayores que las que tenemos con funciones de una variable. Entonces, para funciones de dos variables vamos a graficar, pero vamos a graficar funciones que no sean dificultosas, que no tenga yo que andar haciendo malabares o estudios raros, porque justamente todo eso no lo sabemos. Entonces vamos a ver la presentación. Esto lo voy a correr ahí. La presentación de esas situaciones a lo mejor particulares. Yo estoy pensando, por ejemplo, trabajar con este ejemplo. Tengo una función, una f de xy, de la cual conozco que su ley es menos x menos 2y más 4. ¿No? Esta es la ley de la función. Si yo les pregunto a ustedes quién es el dominio de esta función, ¿qué me van a decir? Todos los reales. Ay, entiendo la respuesta, pero no deberías decir todos los reales. ¿Qué deberías decir? R3. No. R2. En algún lugar íbamos a pegarle. Claro, el dominio de la función está formado por pares ordenados. Y cuando uno se da cuenta que la verdad es que ningún par ordenado a mí me traería problemas a la hora de hacer esta cuenta, listo, el dominio de esta función es todo R2. Tengan cuidado con eso porque es súper común responder todos los reales. No, hasta que uno se ubica, tiene que ir acomodando la cabeza, bueno, ahí va a decir R2. Fantástico, ¿no? Entonces yo tengo que hacer la gráfica de esta función. Entiendo, por lo que estuvimos viendo ayer, alguien ahí estaba respondiendo, R2, R3. Lo que vimos recién, digo, la gráfica de la función va a estar formada por aquellas ternas, nosotros recién la escribimos así, las ternas de la forma x, y, f de xy, con xy pertenecientes a el dominio de la función. Cuando quiero escribirlo ya para un caso concreto de una función particular, no para esto general, creo que vale la pena escribir esta otra versión, que también la habíamos usado en la última clase presencial, en la que la última clase también vimos esta versión. La gráfica puede ser escrita como las ternas de la forma x, y, z, tal que xy pertenezca al dominio de la función y z es igual a f de xy. Esta versión, que es la más larga, habitualmente uno la evita porque si quiere hablar de manera genérica de lo que es la gráfica de una función de dos variables, probablemente yo escriba esta, porque es como más compacta. Ahora, a nivel de ejercicio concreto, con una ley concreta como este, me da la sensación de que esta forma es la que mejor se ajusta para entender cómo va a resultar la gráfica de la función. Así que yo les aconsejaría en la práctica, en los ejercicios de prácticas, que usen esta versión, la de abajo, que es la más larga. Cuando todo el dominio es R2, no sé si vale la pena poner pares X y perteneciente a R2, porque la verdad
mucho sentido no va a tener. Sí me parece que podríamos escribir entonces, para este caso particular, que la gráfica de la función va a estar conformada por las ternas x y z, tal que z, como dice acá, sea igual a, y pongo la ley de la función. Y cuando pongo la ley de la función, digo, restringo la mirada a mirar esa ecuación que está ahí. Y digo, esta ecuación, si la reformulo un poco en la presentación, digamos, escribo todo lo que tenga que ver con las variables de un lado y lo que tenga que ver con los términos independientes del otro. Digo, esta ecuación, en el espacio, porque estoy parada en el espacio, ¿qué representa? ¿Qué tipo de superficie representa? ¿A dónde ubico en el espacio a todas las ternas que cumplan que x más 2y más z sea igual a 4? ¿Qué tipo de superficie es? Un elipsoide, ¿puede ser? No, como una elipsoide. Álgebra. Un plano. ¿Por qué pregunta? Es un plano. Es un plano. Vector normal. Vector normal. 1, 2, 1. Bien. Alguien ahí me estaba contestando. Bien. Exacto. Bueno, se están ubicando. Esto es un plano. Es la famosa forma de escribirla de manera general al plano AX más BY más CZ más D igual 0. Lo único que acá el D, lo que está es escrito del otro lado. Bueno, eso es un plano. Cuando yo escribo una ecuación y ya con esa ecuación puedo reconocer a una superficie, puedo hacer la gráfica. ¿Está? Entonces, cuando alguien antes me dijo otro tipo de superficie, no sé si dijo elipsoide, no sé qué, digo, bueno, entiendo que acá lo que está faltando es, a lo mejor, ese estudio que corresponde a tener individualizadas los tipos de superficie que estuvimos analizando. Es llamativo por ahí que probablemente a lo mejor hubo gente que lo reconoció y no quiso hablar, pero es llamativo que por ahí no se hayan dado cuenta que esto era un plano cuando constantemente aparecen este tipo de ecuaciones y aparecieron cuando estuvimos trabajando la semana pasada y cuando trabajamos con superficie. Así que traten de ponerse un poquito a tono con esto, porque si no, la idea no es que fracasen porque no reconocieron un plano. Porque no, hay que tratar de buscarle la vuelta, de ir haciendo ese repaso de todas esas cuestiones. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora es la gráfica del plano. Que sí se tienen que acordar que dijimos y todo, una manera de escribir, de hacer la gráfica del plano. ¿Cuál era? Lo hicimos en un caso. Hicimos recordatorio y todo. ¿Qué hacíamos para hacer la gráfica del plano? Sobre todo en este tipo de plano, donde ninguno de los Las intersecciones. Eso. Los ¿Sí? ejes. Exacto. Tratábamos de localizar la intersección con cada uno de los ejes, en este caso con el eje X corta en 4. Con el eje Y corta en 2. Con el eje Z también corta en 4, y hacemos como el dibujito del triangulito, indicando que obviamente el plano no es el triángulo, pero sí que el plano se inclina de la misma manera en relación a los ejes coordenados como se está inclinando este triángulo. Bueno, por supuesto que todo eso que uno hace lo mejor que puede en la hoja, lo podemos hacer directamente en el GeoGebra. En GeoGebra yo, en el GeoGebra 3D, le puedo indicar que quiero que trabaje con esta función. Entonces, le voy a decir f de xy igual a menos, por querer admitir a alguien, o sea, cualquier cosa, f de xy igual a menos x menos 2y
más 4. Y ahí está la ley. Bueno. Ahí tenemos el dibujito de la gráfica de esta función, que es todo ese plano. Bueno, ahí está que medio truncado por el espacio que le queda. Pero tengo todo ese plano. Y yo tengo la gráfica. Cuando uno tiene la gráfica de la función, lo que habitualmente se le puede pedir a cualquiera de ustedes es que indiquen quién es el conjunto de imagen de esa función. Entonces yo debería pensar en ver quiénes son todos los valores de z que podrían estar involucrados en ser vistos como la imagen de algún par ordenado en el dominio de la función. Intentaría en todo caso ver no se podría, pero pensar en qué elementos, qué numeritos en el eje Z quedarían pintados al momento de querer hacer una proyección de toda esa gráfica de la función sobre el eje Z. ¿Qué podríamos decir? ¿Quién podrá llegar a ser el conjunto imagen? ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Qué nos dicen acá? Luis, todo Z. Es todo Z. No sé si va a ser la mejor idea, pero yo digo, si me quiero convencer de que todo el eje Z va a formar parte del conjunto imagen, yo podría pensar en esto. Se me ocurre, ¿no? Mira acá el azul. Digo, el número 2, ¿pertenece al conjunto imagen de Z? ¿El conjunto imagen de la función? Y sí, bastará con buscar algún par ordenado que haga que al momento de calcular f en el par ordenado me dé 2. Es como que lo puedo como acomodar. Por ejemplo, f en el par 2, 0, me va a quedar menos 2 por 0, más 4. Hago la cuentita y me da 2. El número 2 pertenece al conjunto imagen de la función porque encuentro este par. Y la verdad es que, digo, si quiero que el número 4 pertenezca al conjunto imagen de la función, digamos, no que quiero, me pregunto si pertenece al conjunto imagen de la función. Y sí, qué sé yo, por ejemplo, f en el par 0, 0, la función me da 4. O sea, tengo la libertad de ir eligiendo pares x, y de tal manera de ir viendo si todos estos números que yo voy proponiendo pertenecen al conjunto imagen. Es más, yo podría decir, el número k pertenece al conjunto imagen de la función, y si yo acomodo un poco la cuestión, digo, a ver, pongo f en menos k, menos 4, 0. F menos k, dije, más 4, 0. Si hago la función en ese par ordenado a propósito, elegido, digo, ¿qué me queda la expresión de la función en ese par? Y me queda menos x más 4, menos 2 por 0, más 4. Cuando hago la cuenta, digo menos, menos, más, menos 4, esto es 0, más 4, y me queda acá. Es decir, que uno con la gráfica debería verlo mejor que de la forma en que les estoy proponiendo ahora. Me doy cuenta que cualquiera sea el número real, ese número realmente va a estar formando parte del conjunto imagen, porque pude encontrar un par, digamos, formado por mí, en el que la función en ese par me va a dar este valor de k. Entonces, o lo miro así, que puede ser un poco más antipático, o lo miro con la gráfica, como para darme cuenta que en este caso el conjunto imagen de esta función es todo R. Opciones.
para intentar identificar el conjunto imagen de esta función, en la que la idea es que se pueda hacer la gráfica y con la gráfica ver el conjunto imagen. Y es una gráfica que relativamente no va a ser difícil. Esa es la idea. Bueno, acá está la puerta entonces de la gráfica que estuvimos viendo recién, y el conjunto imagen es todo R. Seguimos con algunos ejemplos más. Pensemos en esta función. La función tiene como una función de dos variables, como ley la expresión y cuadrado. Ustedes saben muy bien que uno puede tener una función, como por ejemplo en una función de una variable, una función constante, donde la variable no está expuesta en la ley. Bueno, acá cuando tengo una función de dos variables, puede pasar que en la ley de la función una de las variables no participe. Bueno, eso es lo que sucede acá. Esta función es una función de dos variables que se está llamando g, cuya ley es y cuadrado. Me pregunto, ¿habrá algún par ordenado para el cual esta ley yo no la puedo aplicar porque hay una cuenta que no puedo hacer? No. Así que en ese caso, cualquier par ordenado va a formar parte del dominio de la función. Por eso, el dominio de la función es todo R2. Al momento de hacer la gráfica de esta función, digo, uso esa segunda versión, que sería la versión larga, en la que escribimos que la gráfica de la función está formada por las ternas x y z, tal que z sea igual a i cuadrado. ¿No? Entonces digo, se supone que yo fui estudiando un poco superficies, y digo z igual a i al cuadrado. En el espacio, ¿qué representa? Una variable no está, o sea que es como que yo acá puedo decir es para todo x. A ver qué me escribieron. Perfecto, un cilindro. Un cilindro, exactamente. En ese caso, yo puedo pensar que la curva directriz en el plano ZI es esta parábola, y las generatrices son todas paralelas ¿a quién? A ver qué dice el chat. No sé si justo respondiste lo que yo preguntaba, pero bueno, son todas paralelas al eje X. Así que el dibujito, que lo voy a hacer medio espantoso, hace esto, acá adelante, y para atrás, también, ¿no? Por ahí atrás. Es esta canaletita, digamos, que se genera, que es el cilindro. ¿Eso lo llamaríamos cilindro parabólico o solo cilindro? Podrías ponerle la palabra parabólico, no estaría mal. Algunos lo hacen. ¿Sí? Sí, sí. Yo le digo cilindro directamente. Bueno, eso, por supuesto, la idea es poder hacerlo con la ayuda de GeoGebra, si pueden, como para corroborarlo. Y ahí tengo el dibujito. Cilindro, parabólico, que quedaría bien. Bien, tengo la gráfica. ¿Cuál es el conjunto imagen? ¿Cuál es el conjunto imagen? Ahora a esta función la voy a renombrar y le voy a poner i cuadrado. I al cuadrado. Que lo muestre. ¿Cuál sería el conjunto imagen? Los Z positivos. Z positivos, incluidos el 0 también, ¿no? Porque para z igual 0, todos los puntos que están acá, sobre lo que es el propio eje X, la función vale 0 también. A lo mejor me quisiste decir eso y dijiste z positivo, pero es positivo incluido el 0. Todos los que están ahí en esa parte de arriba del eje Z van a formar parte del conjunto imagen. Exactamente. Bueno, entonces en este caso, sin ningún tipo de problema, vamos a decir que el conjunto imagen está formado por este conjunto. O acuérdense que si lo pueden
escribir así con notación de intervalo, o pueden escribir esto, R más, incluido el 0. También esa es otra opción. Bueno, y vamos a otro. Vamos a este. Esta función h, nosotros ya la habíamos visto cerca del comienzo, la semana pasada. Teníamos esta función, y habíamos hecho la gráfica del dominio. La gráfica del dominio habíamos visto que era una región acotada. En esta oportunidad no hicimos ese repaso, pero porque en general tampoco es algo que nosotros trabajamos mucho. El dominio, lo habíamos trabajado, estaba conformado por aquellos pares X y, ya no era todo R2, que cumplían con esta condición. Si yo hago la gráfica de este dominio, ¿con qué me voy a encontrar? Lo habíamos hecho. Una elipse. Claro, ojo, ¿no? La elipse es solo la curva. Yo lo que hago es encontrarme con este dominio que la elipse sería la frontera de toda una región que va a ser el dominio. Es decir, el dominio de la función es el borde de la elipse con todo su interior. Toda una región acotada. Pero sí, era eso. Era eso. Por lo tanto, ahora el dominio, que ya no es todo R2, tengo que tener cuidado al momento de hacer la gráfica de la función. Entonces, habíamos hecho el dibujito y todo. El dominio corta en 2, en menos 2, 2, 1, 1. Hacíamos el dibujito de esta elipse. Y decidíamos, porque hacíamos algo, ¿se acuerdan cómo hacíamos para ver si nos quedábamos con la parte de afuera, con la parte de adentro? ¿Cómo hacíamos para corroborar eso? ¿Por qué me tengo que quedar con la parte de adentro y no con la parte de afuera de la elipse? Con un punto muestra a ver si verifica la ecuación. ¿Y acá quién sería uno que estaría buenísimo tomar? El origen. Sí. Si yo tomo el origen, pongo 0 en X, 0 en Y, hago la cuentita, 0 es menor o igual a 4, sí, se verifica, por lo tanto toda la región en la cual ese punto se encuentra va a ser la que va a formar parte del dominio de la función. Bueno, ya sabemos que estamos trabajando acá adentro. Al hacer la gráfica de la función, que es lo que yo quiero hacer, escribo lo mismo que escribí antes, el conjunto de las ternas X y Z, tal que Z se escriba de esta manera. Y obviamente considerando que los pares X y Y tienen que estar en el dominio de la función, que ya no es todo R2. ¿No? Y escribo esto, Z igual a la ley de la función. Entonces yo debería, con esta expresión, darme cuenta de cuál va a ser la gráfica. Y la verdad es que si lo escribo así, no sé si me doy cuenta. Creería que estaría bueno cambiarle un poco el aspecto de la presentación de esa ecuación para tratar de ver si de ahí voy a reconocer alguna superficie de las que estuvimos trabajando previamente. ¿Qué es lo que se hizo de este paso a este paso? De este paso a este. ¿Lo habrán hecho más de una vez? ¿Qué hace Facundo ahí? Que me parece Facundo. Se elevó todo al cuadrado. Bien. Y bueno, y se acomodó los términos. Todo eso que dijiste vos. Elevamos al cuadrado miembro a miembro y se acomodó, ¿no? Al elevar al cuadrado miembro a miembro, en esa primera posibilidad de abordaje, nos quedaría que z cuadrado es igual a menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4. Estos dos términos los dejo del lado de la izquierda y aparece esta versión. ¿No es cierto? Cuando yo veo escrito esto, x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual 4. Lo acomodo. Si quiero un poquito, divido todo por 4 a propósito para que acá quede un 1. Me va a quedar x cuadrado sobre 4 más y cuadrado más z cuadrado sobre 4 igual a 1.
Este tipo de ecuación, ¿a qué tipo de superficie representa? ¿Un elipsoide puede ser? Ahí le pegamos bien. Una elipsoide, ahí le pegamos. Pero bueno, toda la elipsoide que, a modo de imaginación, tengo la pelota de rugby, ¿no? Es toda esa superficie completa, no puede ser vista como la gráfica de una función. No pasaría tampoco la prueba de la recta vertical. ¿Por qué le agrego esto? ¿Por qué le agrego eso? Esto está agregado. Acá no aparecía eso. Lo habrán visto seguramente más de una vez situaciones como, por ejemplo, supongamos que yo parto de x igual a 1. Nada, x igual a 1, no hay nada que discutir. Pero si a mí se me ocurre hacer tal cual lo que hice recién, elevar al cuadrado miembro a miembro, acá me quedaría x cuadrado igual a 1 al cuadrado, 1. Y cuando me encuentro con esta ecuación, digo, si tengo que resolver la ecuación x cuadrado igual a 1, de acá tengo dos soluciones. X vale 1 o x es igual a menos 1. Entonces, digo, si yo ya partí de una sola condición que la verifica, que es x igual a 1, ¿cómo voy a llegar a otras dos? Lo habrán hecho más de una vez. Esto sería lo que nosotros llamaríamos una solución extraña, una solución que surge por haber elevado al cuadrado miembro a miembro. Cuando yo hago eso, puede pasar que la ecuación que queda dé más soluciones que las soluciones correctas al problema inicial. Entonces, si yo parto de x igual a 1, x es igual a 1, y no hay otra opción. Elevo al cuadrado, no pasa nada, pero tengo que, de alguna manera, decir que de las soluciones que tengo, me tengo que quedar con aquella que cumpla la condición, por ejemplo, de ser positiva. Entonces esta seguro se descarta y me quedo con esta sola. Elevar al cuadrado miembro a miembro es un recurso que está bueno, pero puede incorporar soluciones que se llaman extrañas. Entonces en esta situación está pasando eso. Yo elevo al cuadrado miembro a miembro porque tengo el beneficio de encontrar una ecuación en la cual yo puedo reconocer de qué superficie se trata, pero no tengo que perder de vista en esta situación que z está igualado a la raíz cuadrada de algo. Y si z está igualado a la raíz cuadrada de algo, la raíz cuadrada de algo, esto como resultado final, siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Después veré, o ya lo vi antes, qué restricciones tiene que tener lo de adentro para que yo esa raíz la pueda calcular. Pero suponiendo que ya estoy restringida al dominio, la raíz cuadrada de todos los elementos en los cuales el dominio yo ya lo clasifiqué, la raíz cuadrada de todos esos, de todos esos números tiene que ser un número mayor o igual a 0. Entonces yo le impongo esta condición, que antes no estaba puesta, porque lo que hice acá fue elevar al cuadrado miembro a miembro. Entonces, si bien hago la gráfica de la elipse completa como para ubicarme, solo me tengo que quedar con el casquetito de esa elipsoide que se corresponde con valores de z mayores o iguales que 0. O sea que me quedo con la mitad superior de la elipsoide al momento de hacer la gráfica de la función. ¿Estamos de acuerdo? Para que me quede con la mitad inferior, tendría que ser menos z igual a esa raíz. No te va a encontrar con menos z, seguramente te vas a encontrar acá adelante, en la ley de la función con el menos, y entonces te queda el menos acá adelante. Porque no voy a poner menos z, el menos z no va a quedar. Pero sí, es eso, tengo yo que incorporar un menos. Ok. Acá, es cierto que tengo que borrar toda esta porquería. Acá si ahora la función la escribo así, menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 4, todo eso a la
medio. Dibujito quedó ahí, medio chicuelo. Eso. Ese es el casquetito superior de la elipsoide. Y para que quede el inferior, yo tendría que haber puesto acá en la ley de la función el menos adelante. Si ponía el menos adelante, me queda el de abajo. ¿Está bien? Bueno, en este caso el menos no va. Yo con lo de arriba. Entonces yo a propósito ahora lo voy a mirar desde abajo. Fíjense que de abajo lo que queda es el dibujo de lo que fue mi dominio. Esa elipse con todo su interior. Bueno, viendo la gráfica. Ahí. ¿Cuál es el conjunto de imagen? ¿Mm? ¿Qué digo? Le pongo el nombre a los ejes que me gusta verlos. X y Z. ¿Ahí alguien escribió algo? Muy bien. Sí, el intervalo 0, 2, como bien dicen, con el 0 y con el 2 incluido. Exactamente. Bueno. Muy bien. Ahí está el dibujito. Y ese es el conjunto de imagen. Fantástico. Bárbaro. Bueno, vamos a otra definición. Una definición que la verdad es que no existía en funciones de una variable. Vamos a definir lo que se llaman las curvas de nivel. La definición dice lo siguiente. Las curvas de nivel de una función de dos variables van a ser aquellas curvas que cumplen con una ecuación que es que f de x y se mantiene siempre con un valor constante. Entonces, si yo las quiero, lo quiero escribir mejor, y es lo que voy a usar después en los ejercicios de práctica, las curvas de nivel van a estar formadas por aquellos pares x y pertenecientes al dominio de la función, para los cuales la función siempre tome un mismo valor constante. Un valor constante que yo voy a designar, en principio, que obviamente para que tenga sentido, ese valor constante k va a tener que estar en el conjunto imagen de la función, porque tiene que ser un número que sea valor de llegada, digamos, de la función. Entonces, el k necesariamente va a tener que estar en el conjunto imagen de la función, y entender que esto, que es una curva de nivel, como conjunto, está contenido en el dominio de la función. O sea que las curvas de nivel van a estar contenidas en R2. Para las funciones de dos variables van a estar contenidas en R2. Gráficamente, ver quiénes son las curvas de nivel se podría ver a partir de este dibujo. Miren, voy a ampliarlo un poquito. Bueno. Ahí está. Acá no importa, es la gráfica de una función de la cual la ley no me interesa en este momento. Esto es captura tal cual de lo que es el steward. Tengo la gráfica, esta como campana de la gráfica de la función. Esto es z igual a f de x. Entonces acá particularmente se está tomando un cierto valor de z que es igual a 45, o sea, considero k igual a 45. Y quiero identificar a todos los pares x y dentro del dominio de la función, que al momento de evaluar la función en esos pares, el resultado siempre sea 45. Gráficamente, ya mirándolo en R3, es muy fácil de obtener esto a partir de intersecciones entre superficies. ¿Qué es lo que haría? Trazaría el plano de ecuación z igual a 45, anda por acá. Este sería el plano z igual a 45. Intersecto ese plano con la gráfica de la función
y en esa intersección obtengo esta curva que anda por acá. Pero esa curva está en el espacio, con valores de z igual a 45. Como la curva de nivel está contenida en el dominio de la función, está contenido en R2, en el plano, lo que hacemos es proyectarla, y acá dibujarla. Este sería como todo ese recurso 3D que me ayudaría a encontrar gráficamente las curvas de nivel. Me paro en un valor de z constante, trazo el plano z igual a ese valor constante, corto a la superficie gráfica de la función, y lo que me encuentre en esa intersección, lo que hago es proyectarlo sobre el plano XY. Esa proyección sobre el plano XY es la que va a representar entonces a la curva de nivel. Se entiende, por ejemplo, acá, que si yo me paro en z igual a 20, y trazo el plano z igual a 20, entonces z igual a 20, la intersección que tengo es esta curva de acá, que va para allá, que al proyectarla me encuentro con esta. Bueno, vamos a tratar de, obviamente, hacerlo en ejercicios que ahora vamos a trabajar de la práctica. Bueno, esto es un aporte, esto también creo que es del Stewart. ¿A dónde aparecen estas curvas de nivel? Por ejemplo, en este tipo de mapas topográficos que uno indica en un lugar montañoso curvas sobre las cuales voy a estar al mismo nivel, en una elevación constante por arriba del nivel del mar, ¿no? Todas estas curvas, lo que estoy indicando cada vez que me pare en una de ellas es que ahí estoy a una misma altura en relación al nivel del mar. O también se suelen usar este tipo de situaciones de gráficas de mapas en uno como este, en el que uno lo que va a hacer es identificar localidades o regiones en las cuales la temperatura siempre sea la misma. Ese tipo de curvas las estaríamos llamando isotermas, que son las que delimitan regiones que están a la misma temperatura. Nada, son situaciones que uno las habrá visto más de una vez, y son curvas de nivel. En este caso, esta función que marca la altura, esta función que marca la temperatura, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en esas situaciones, vamos a bajar un poco el nivel y vamos a venir acá. Trabajemos con esas funciones que estuvimos haciendo ya las gráficas. Deberíamos decir, bueno, a ver, ¿qué tengo como curvas de nivel cuando voy trabajando con las tres funciones que estuvimos viendo recién? La primera función que estuvimos trabajando fue la que tenía como gráfica este plano. Entonces uno va a decir, las curvas de nivel, la definición de curva de nivel, que la vuelvo a escribir acá, era el conjunto de pares XY pertenecientes al dominio de la función, tal que f de XY siempre tiene un mismo valor constante, donde obviamente ese valor constante K va a tener que estar en el conjunto imagen de la función. Esto es lo que yo sé. Esto, que es escribirlo de manera general, ahora lo escribo en relación a esta función en particular. Esta función tenía como dominio a todo R2, y entonces digo, bueno, las curvas de nivel van a estar formadas por aquellos pares XY, para los cuales la ley de la función se mantenga siempre en un mismo valor de K. Acá yo ya estoy contenido en R2, estoy en el plano. Cuando escribo esto, digo otra vez, voy a tener que identificar cuál es la característica de todos los puntos que cumplan con una ecuación como esa. ¿A dónde encuentro a todos esos puntos? ¿Sobre qué tipo de curva van a estar? Si quiero, puedo apartarme un poquito y decir, bueno, a ver, en definitiva tengo expresiones de curvas que respetan ser escritas así. Yo voy cambiando el valor del K, en este caso como el conjunto imagen de la función era todo R,
¿se acuerdan que era todo R? Este valor de K va a ser un valor de K que va a ir variando en el campo de todos los números reales. Yo voy cambiando el valor de K, Pero todas estas ecuaciones, ¿qué tipo de curva representan? Estoy en R2. ¿Qué sé yo? Puedo intentar, para K igual 0. Para K igual 0, tengo que representar esta curva. Menos X, menos 2Y, igual a menos 4. ¿Qué es eso? En el plano. Una recta. Eso es una recta. Que la voy a tratar de dibujar, la dibujo de la manera que se me ocurra, o pongo 2 puntos de paso, o escribo la expresión explícita de la recta y la escribo de la forma I igual a mx más h, la dibujo. Si escribo, por ejemplo, k igual a 1, porque voy tirando valores de k, me quedaría menos x, menos 2y, y si pongo k igual a 1, me queda 1 menos 4 menos 3. ¿Qué tipo de curva representa esta ecuación? Otra recta. Otra recta. Bueno, ya me estoy dando cuenta que a medida que voy cambiando el valor de K, hay una parte que queda intacta y otra que es la que cambia, que es la que tiene que ver con el término independiente. Pero hay algo que puedo decir de manera común que pasa en todas las rectas. Como en todas las rectas lo que voy a ver es que esta parte se va a mantener, esta parte se mantiene, ¿cómo son todas esas rectas entre sí? Paralelas. Porque tienen el mismo vector normal. Va cambiando el término independiente. Entonces el hecho de que tengan toda esta parte del mismo vector normal hace que todas las rectas entre sí sean paralelas. En este GeoGebra, no quiero que quede todo esto. Lo podemos hacer también un poco en esta versión 3D. Menos X, vamos a cambiarle la ley. Menos X, menos 2Y, más 4. La función que teníamos antes. Y lo que puedo hacer ahora es trazar planos de la forma Z igual a A. Creo este deslizador. Y la idea es ir corriendo este valor de Z para ir obteniendo valores diferentes de Z igual a constante. A ver si le pongo la animación. Cuando uno va viendo eso, bueno, de menos 5 a 5 lo hace de manera clásica. Lo que estoy viendo es que todo el tiempo voy obteniendo rectas, ¿no? A ver si puedo marcar la intersección entre este y este. Ahí va. Se lo voy a hacer de menos 3 a 3 para que no esté dando tanto vuelta. Menos 3 a 3. Son todas rectas que si yo las intento mirar, bueno, me voy a dejar ahora. Mirando desde arriba el plano XY, son todas rectas que van a ser paralelas entre sí. A ver si puedo dejar la animación. Esto está pasando. ¿Dónde estoy? Todas rectas paralelas entre sí. Igual acá, me parecía que no era el mismo plano. Faltó la X. Menos X. Ahí está. Ahora sí, de nuevo. Si yo lo miro desde arriba a propósito, que sería mirar la proyección, voy a ir obteniendo todas rectas que entre sí son paralelas. Porque no las dibujo así en el espacio de las rectas, las tengo que dibujar en el plano X. Bueno, eso es lo que entonces ahora habría que completar. Y bueno,
indicar eso, que son rectas, y dibujarlas, algunas de ellas, en el plano XY, para identificar, bueno, cómo son. Yo aportaría, por supuesto, la información de son rectas que son paralelas entre sí. No solo rectas, porque la verdad es que hay algo más que se puede decir entre ellas, son paralelas. Fantástico. Haríamos lo mismo con este otro caso. La función que teníamos era la que tenía esta ley. Las curvas de nivel entonces van a estar formadas por los pares X y, en los cuales la ley de la función se mantiene siempre con un valor constante. En este caso, este valor constante tiene que estar en el conjunto imagen que dijimos que era los reales positivos incluidos en 0. Entonces digo, si yo quisiera otra vez volver a usar esta animación, pero con la ley que corresponde, tendría que poner y cuadrado. Cuadrado. Y lo hacemos. En esta animación, fíjense que el valor de la variable que va marcando el plano va desde -3 a 3. Yo la dejé así. Por supuesto que desde -3 a 0 no va a haber intersección. Fíjense que nada. Lo voy a poner acá. Y en el plano por acá no se encuentra con la gráfica. En algún momento se va a empezar a encontrar con la gráfica de la función. Entonces miro desde arriba. Bueno, ahí. ¿Qué voy obteniendo en esas intersecciones? Ahora va a subir. ¿Qué voy teniendo en esas intersecciones? ¿Mm? ¿Qué les parece? Al menos desde lo que están viendo en la animación. Dos rectas paralelas al eje X Sí. y paralelas entre sí. Sí. Bueno, eso es lo que vamos a ver, que entiendo, digamos, que uno pueda decir, ¿a qué vivo? Lo estoy viendo con el GeoGebra, pero bueno, acá también vale. Acá surge también lo mismo. Yo lo que voy a escribir es el conjunto de pares X, Y para los cuales Y cuadrado es igual a K. Cuando tengo esta ecuación, digo, lo cierto es que, obviamente, el K es un K que pertenece a R más incluido el C, R más incluido el 0, y aparecen dos posibles despejes de acá. O Y es igual a la raíz de K, o Y es igual a menos la raíz de K. Y la verdad es que estos son, en el plano XY, rectas que tienen una Y constante. Como bien decías vos, son rectas que van a ser paralelas al eje X. En el único lugar donde no voy a tener dos rectas paralelas va a ser cuando K valga 0. Porque cuando K valga 0, voy a tener solo una recta que va a coincidir justo con el eje X. Para cualquier otro valor de K mayor que 0, las curvas de nivel van a ser dos rectas paralelas. Bien. Fantástico. Ahí lo tenemos, ¿no? Para K igual 0, una recta, y a partir de los otros valores de K tengo dos. Para K igual a 1, las dos rectas que están acá en azul, para K igual a 2, las dos que están en naranja, y así. Rectas paralelas. Y bueno, me falta el último, que era el que tenía la gráfica de ese casquetito superior del elipsoide, donde había situación concreta de un dominio acotado, el conjunto imagen, que lo vimos recién, el conjunto imagen estaba formado por el intervalo cerrado 0,2, o sea que el valor del K tiene que estar en ese intervalo para que tenga sentido plantear las curvas de nivel. Y bueno, planteo, ¿no? Curvas de nivel, el conjunto de los pares X, Y, en los cuales la función se mantiene con un valor constante K. Haríamos tal cual lo que hicimos antes, elevar al cuadrado miembro a miembro, teniendo en cuenta que K está acá adentro, y ahora ya estoy situada en esta ecuación, en esa ecuación, en el plano XY. En el plano XY, ese tipo de ecuaciones, ¿qué representan? Para K igual 0, por ejemplo. Si yo considero, por ejemplo, uno de los elementos que están acá, K igual 0. Reemplazo y me queda X cuadrado
más 4i² igual a 4. ¿Eso qué es en el plano XY? Una elipse. Sí, Luis. Claro que sí. ¿Quién puso circunferencia? Martín. Martín. Sí. Bueno. Elipse. Perdón, eso es una, no es plural. Elipse. Esa es una elipse. No sé, tomo otro valor de k, qué sé yo, k igual a 1, 1 posible dentro de ese intervalo. Reemplazo, me queda x² más 4y² igual a, cuando reemplazo por k igual a 1, esto me queda 3. ¿Qué es esto? Otra elipse. Me voy a dar cuenta que a medida que voy subiendo con los valores de k hacia acercarme a 2, este numerito se está haciendo chiquito. Por lo tanto, cuando yo quiero buscar esa expresión canónica de la elipse, que es la de igualar a 1, la elipse va a ser una elipse más pequeñita. Esas intersecciones con cada uno de los ejes se van a ir acercando mucho, mucho a lo que sería el origen. Y específicamente, si k vale 2, específicamente si k vale 2, la ecuación se transforma en x² más 4y² igual a, pongo acá el 2, 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0. En esta situación, ¿en qué se transformó la curva? Punto. ¿Cuál? 0, 0 y Eso. 2. No me pongas el 2, porque la curva está contenida en el plano. A vos te interesan los valores de x e y. Así que ese k igual 2 fue el k elegido, pero acá tengo un punto y el punto es el 0, 0. Estamos en R2. O sea que para cualquier valor de k que va desde 0 incluido hasta 2 sin incluir, lo que voy a tener en las intersecciones van a ser elipses. Cuando específicamente elija k igual 2, lo que voy a tener es un punto. Así que bueno, eso es un poco lo que lo podríamos hacer de nuevo en el GeoGebra, pero para seguir avanzando, lo tengo acá, en los dibujitos. La gráfica de la función, a medida que voy trazando planos de la forma z igual a constante, me voy a dar cuenta que la intersección que tengo van a ser elipses. Acá tengo solo un punto para k igual 2, para las restantes tengo elipses. Bien, perfecto. Y lo que hacemos ahora es un poco extender todo lo que habíamos visto, en lo posible, para funciones de 3 variables. Vamos a hacer así algo rápido, fíjense que esta es la última de las diapositivas porque realmente vale la pena hacerlo rápido. ¿Qué es una función de 3 variables? Es una función que sea de 3 variables, hace que esté cambiando la característica del conjunto dominio. La función al ser de 3 variables, como dice ahí, es una regla que asigna ahora a cada terna ordenada de puntos de un cierto conjunto un único número real. Entonces estaríamos escribiendo esto. F de un cierto conjunto de contenido en R3 a R tal que f de x y z sea un número. Y acá, como se me terminan un poco las letras, podemos habitualmente usar la letra W, tal que W sea igual a f de x y, donde esto es un número real. Para funciones de 2 variables poníamos z igual a f de x y. Para funciones de una, y igual a f de x. Bueno, ahora cuando me encuentro con una función de 3 variables, pongo W igual a f de x y z. Es como común, pero la verdad es que el nombre de esta letra podría haber sido otro. Otra vez, me voy a encontrar con funciones de 3 variables donde me puedan llegar a pedir que identifique el dominio de esa función de 3 variables
y que identifique la gráfica de ese dominio de 3 variables. Por supuesto, siempre estar en el espacio es mucho más difícil. En este caso, por ejemplo, si la función con la que quiero trabajar es la función que tiene esta ley, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, digo, ¿habrá alguna terna en la cual la ley asignada no se pueda calcular o traiga algún problema? La verdad es que no. Entonces, para esta función, voy a poder decir que el dominio de la función es todo R3. No voy a pedir que grafiquen todo R3, porque tendría que hacer el dibujo de los 3 ejes coordenados X y Z y pinto todo. Mucho sentido eso no tiene. En función a eso, digo, creo que ya lo charlamos en la última clase, ¿podría realizar la gráfica de la función de 3 variables? ¿Podría graficar a una función de 3 variables? No, Valentín. ¿Y por qué no, Valentín? ¿Te animás? Valentín, Martín, Luis, a ver los que estuvieron participando. ¿Quién más estuvo ahí? El Facu. Porque necesitaría 4 ejes, profe. Ahí está, ahí la tenemos. ¿Quién participó? Euge, ¿y quién más ahí? Que no la vi. Yo, Jamil. Jazmín, ahí está. Eso. Estaría en R4, en R4 no puedo verificar. No hay manera de visualizarlo. Así que no, para funciones de 3 variables no tendría sentido pedir la gráfica de la función. Sí, lo que tiene sentido, porque algo vamos a tener que pedir, son las superficies de nivel. Para una función de 3 variables, ¿qué sería una superficie de nivel? Sería el conjunto de las ternas pertenecientes al dominio de la función, en donde la función siempre toma un valor constante. Es decir, antes teníamos curvas de nivel, voy a escribir con color negro, pues, curvas de nivel, porque trabajábamos con funciones de 2 variables. Entonces teníamos el conjunto de pares x, y pertenecientes al dominio de la función, tal que la función de 2 variables siempre mantiene un valor constante k. Esto eran las curvas de nivel, para funciones de 2 variables. Para funciones de 3 variables, lo que hacemos ahora es trabajar con superficies de nivel. Y la definición va a estar formada por las ternas x y z pertenecientes al dominio de la función, tales que la función aplicada a las ternas dé siempre un mismo valor constante. Es copiar y pegar agregando una variable más. Esto es una superficie de nivel. Entonces, para funciones de 3 variables, si bien no puedo hacer las gráficas de la función, sí puedo hacer gráficas de sus superficies de nivel. En particular, si yo trabajara con esta función, la que estábamos trabajando acá adelante, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, las superficies de nivel serían aquellas ternas para las cuales x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado siempre toma un mismo valor constante k. Ese valor de k para esta función, para esa función, por como es la ley, tiene sentido que ese k sea un número mayor o igual que 0. No voy a tener una superficie de nivel para un k negativo, porque en la ley de la función participan sumas de cuadrados. Entonces pregunto, para k igual 0, ¿qué me estaría dando la superficie de nivel para esta función? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 0. Jazmín, ¿qué te parece? Ah, y acá tengo 3 respuestas. Pará. Exacto. El punto. Origen. Exactamente. El punto origen, nada más. Y ahora tomo un valor de k estrictamente mayor que 0. ¿Con qué me encuentro?
Una esfera. Esferas, Leandro, así es. Siempre esferas, siempre esferas. Bueno, y hasta uno podría completar un poco la información. Si K es positivo, tengo esferas con centro, obviamente el origen, y radio. Acá pongo K. ¿Y radio, Jean? ¿Y radio? Raíz de K sería. Ahora sí. Raíz de K. Exactamente, eso. Esferas, pero con radio raíz de K. Fantástico. Bueno, esto sería completar, este archivo todavía no se los había subido, así que hoy que ya lo completamos se los voy a subir. Esto sería completar la primera sección de lo que ya es el capítulo 14 del libro, que es funciones de varias variables. Vamos a hacer un gran recorrido sobre ese capítulo 14, hasta el 14.6 vamos a estar trabajando. Y este primero, digamos, hace todo ese camino de presentación de qué significa trabajar con funciones de más de una variable. Ya cuando nos vamos a la sección 14.2, yo voy a tratar de comenzar este apunte hoy, por supuesto que no lo vamos a terminar porque es bastante extenso. Nos vamos a encontrar en esa sección con límite de funciones de dos variables, porque es tratar de hacer el recorrido que uno hace de funciones de una variable para funciones de dos. Nosotros en cálculo 1 hicimos un recorrido para funciones de una variable, un recorrido minucioso, relativamente lento, aunque uno cuando está en cálculo 1 ve que todo es un flash, va rapidísimo, pero cuando uno se da cuenta que está parado en cálculo 2 y esto va a ser doblemente flash, bueno, nosotros en aquel momento en cálculo 1 hicimos todo un trabajo de presentación de funciones, de gráfica de funciones. Y después que hicimos la presentación del límite de una función de una variable. Y estuvimos mucho tiempo trabajando con estrategias de cálculo de límite, y después presentamos derivadas. Bueno, vamos a tratar de hacer ese camino. Más rápido. Más rápido. Porque las estrategias de cálculo de límite ya las conocemos. Acá no hay que dar demasiada estrategia, porque ya conozco. Es más, cuando pueda, capaz, hasta puedo aplicar L'Hopital. No existe L'Hopital para funciones de dos variables. No existe. Pero a veces caigo en una situación donde trabajo con una variable y ahí sí capaz que L'Hopital me da una mano. Bueno, ¿qué es esto del límite de funciones de dos variables? En principio, recordar lo que significaba el concepto, acá no tan formal, de límite de una función de una variable. Cuando uno trabajaba con el concepto de límite de una función de una variable, lo que trataba de analizar es, primero me paro en un punto, que puede ese punto estar o no en el dominio de la función, y analizaba el comportamiento de la función alrededor del punto. Analizaba a qué valor tendía la función cuando yo me acercaba cada vez más al punto elegido. Entonces, uno podía tener situaciones de tener la gráfica de una función, tener esto, acá tengo el punto A, acá tengo el punto L, y uno iba a decir en este caso que el límite cuando x tiende a de la función es L, cuando se da cuenta que a medida que yo me voy acercando cada vez más a los valores de las imágenes de la función en esos x que se aproximan acá, a ese A, las imágenes se aproximan a L, ¿no? Uno seguramente se acordará esto de venir por derecha, por izquierda, tomar valores de x que se van acercando cada vez más a y ver qué pasa con las imágenes de todos estos x que se van aproximando cada vez más a A. Uno veía que las imágenes se aproximaban cada vez más a L. Y en este caso lo mismo pasa desde la izquierda. Si yo voy tomando valores de x más chicos que A, me voy fijando
las imágenes si se van acercando a este valor de L que yo digo. Por supuesto que este valor de A podría no estar en el dominio de la función, o sea, acá yo podría tener hasta un circulito abierto, o circulito abierto ahí y pintado por acá arriba, que en cualquiera de todas esas circunstancias yo voy a poder decir que esto es correcto. Porque al momento de calcular el límite de una función de una variable, lo que pasa en el punto no me interesa. Yo estoy analizando un comportamiento alrededor de ese A. Es decir, lo que uno también puede decir es que las imágenes de la función se acercan a L tanto como yo quiera, considerando valores de X lo suficientemente cercanos a A. Recordábamos los límites laterales. Si el límite puntual, cuando digo límite puntual es porque estoy hablando de este límite, si ese límite existe, los límites laterales van a existir y van a ser iguales al límite puntual. O sea, es más, si a mí me daban los límites laterales distintos, automáticamente el límite de la función puntual no existía. Este era como el concepto inicial, básico, poco formal. Algunos de ustedes, como vienen de comisiones diversas, pueden venir de alguna comisión en la que hayan dado la definición formal de límite. Sección 2.4. Esa definición formal de límite me decía que el límite, cuando X tiende a de F, es L, si y solo si, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, obviamente asociado con este epsilon, para el cual, siempre que suceda esto, entonces f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Alguno dio esto? Yo supongo que sí. No digo que se lo acuerdan. ¿Les suena? Sí, yo lo Sí. vi, por ejemplo. Algunos sí, otros no. Los que han sido alumnos míos, no. Por ejemplo, siempre es algo que en cálculo 1 tiendo como a esquivar, pero lamentablemente cuando me encuentro en cálculo 2 lo tengo que considerar. Recordar eso, la idea es que para cualquier epsilon positivo que marque una distancia alrededor del número L, voy a poder encontrar un cierto delta que va a marcar una distancia alrededor del A, en el cual se puede asegurar que para todos aquellos X que se encuentran en este entorno de A, excepto el propio A, al momento de calcularle la imagen a todos esos X, las imágenes sí o sí van a diferir de L en menos de epsilon. ¿Qué son esos dibujitos poco agradables de las franjas? Voy a hacer este dibujito, voy a parar acá en A, acá tengo L, y uno lo que va a decir es, si yo marco un intervalo alrededor de L de radio epsilon, si el límite realmente de la función es L, va a tener que existir un intervalo alrededor de A en el que pueda garantizar que acá tengo L más epsilon, acá tengo L menos epsilon. Va a tener que existir un intervalo alrededor de A, donde el radio de ese intervalo es delta, en el que pueda garantizar que cada vez que tomo un X acá adentro, excepto el propio A, cada vez que tomo un X acá adentro, al momento de calcularle la imagen va a ser un número que va a quedar adentro de este intervalo. Un intervalo alrededor de L de radio epsilon. Y como es para todo epsilon, lo que me está indicando es que si el epsilon es muy pequeño, es decir, yo lo achico mucho más, voy a poner acá azul, si este intervalo lo achico un poquito más, no importa, voy a tener que poder acomodar el intervalo alrededor de A en el que se pueda garantizar lo mismo que dije antes. Para cualquier X dentro de ese nuevo intervalo, al momento de calcular la imagen en todos esos X, las imágenes van a caer dentro de este intervalo alrededor de L. Eso es hablar de distancias próximas
de cercanías. Por supuesto que hasta uno puede probar un límite usando esta definición formal. En alguna época lo hacíamos todas las comisiones, pero lo trabajábamos, por ejemplo, con funciones lineales, algo tranca, algo que no se fuese demasiado de mambo en cuestiones formales. Directamente la mayoría de las comisiones hemos decidido que sea un tema que no se aborde. No importa, ahora ya ustedes tienen una maduración distinta en cálculo 1, por lo tanto hablar de esto ya no queda tan descolocado en esas etapas iniciales de cálculo 1. ¿Por qué necesito recordarlo? Porque la definición del límite de funciones de dos variables retoma este concepto, lo retoma y trata de escribirlo de manera formal. Nosotros vamos a pasar por ese proceso. Yo voy a escribir el límite de una función de dos variables de una manera formal, pero después vamos a tratar de trabajar de una manera en la que esa definición formal no la usemos. Vamos a hacer ejercicios muy tranquilos, no van a ser dificultosos, no va a estar puesta la atención en esta unidad 4 en que sepan calcular límites de funciones de dos variables que sean difíciles. Van a ser límites muy tranquilos porque vamos a ir directamente al hueso con conceptos básicos. Esto no va a ser difícil. Intento que esto lo recuerden, o aquel que no lo vio como mis alumnos, que lo vea por primera vez, que intente ver el concepto, y después vamos a seguir adelante sin cuestiones tan formales, digamos, eso es lo que quiero que se vean. Un par de definiciones previas y después ya los voy a dejar. Cuando yo hablo de entorno, cuando uno habla de entorno, uno lo que está diciendo es, un entorno de centro A y radio R positivo es el conjunto de puntos que distan de A en menos de R. Fíjense que acá yo no estoy parada en ningún conjunto en particular, no estoy ni en R2, ni en R3, ni en R, esto es una definición genérica. Un entorno de centro A y radio R es un conjunto de puntos que distan de A en menos de R. Y un punto va a ser un punto interior de un cierto conjunto. Este punto P0 va a ser un punto interior de un conjunto si podemos encontrar un entorno de centro P0 contenido totalmente en el conjunto S. Ahora, lo vemos acá. ¿Qué sería un entorno en R? Si mi mundo es real, solamente es el eje X, me voy a parar en un punto, que es pararme en un número, voy a marcar un radio, y un entorno de centro A y radio R sería el clásico intervalo abierto, donde A es el centro y el radio en este caso es R, un número positivo. Y es un intervalo abierto, un entorno, fíjense que necesito quedarme con todos, por definición, con todos los puntos que distan de A en menos de R. Eso hace que el intervalo sea un intervalo abierto. Cuando estoy en R2, digamos, mi mundo es un mundo plano, los puntos tienen dos coordenadas, me voy a parar en un punto, voy a marcar un radio, y quedarme con todos los puntos que disten de A en menos de R es quedarme con todo el interior de este disco sin el borde. Porque estar en el borde significaría que de A disto R unidades, y tengo que distar menos de R unidades. Acá era el intervalo abierto, acá es todo un disco abierto. Y en R3, donde ahora los puntos tienen tres coordenadas, acá medio escondido está el punto A, acá tengo un valor de R positivo, todos los puntos que distan de A en menos de R son puntos ahora que están en toda una bola completa de centro A, donde el borde de esa bola, que sería lo que nosotros llamaríamos la esfera, no forma parte del conjunto. Es todo ese sólido, toda esa bola de centro A. Eso es lo que sería un entorno en cada uno de estos conjuntos. Y entonces, por ejemplo, cuando yo quiero trabajar, es fácil ver un punto interior en este sentido. Si yo estoy trabajando con una región
plana, como esta, voy a decir, este puntito de acá, P0, es un punto interior de la región. Y uno dice, y sí, está dentro. No, estar en el interior, ser un punto interior, según la definición, es que yo pueda encontrar un entorno de centro P0 de radio lo suficientemente chico para que todo ese entorno esté contenido en la región. Entonces digo, este punto, ¿por qué para mí es un punto interior de esta región? Porque puedo encontrar un entorno de un radio lo suficientemente chico, el entorno era todo un disco, que haga que todo este entorno esté totalmente contenido en la región. Este otro punto por acá, también es un punto interior. Encuentro un disco de un radio lo suficientemente chico, donde P0 es el centro, donde todo el disco está contenido. Me acerco mucho ahí al borde, este puntito, también es interior. Ahora tengo que tomar un disco bien pequeñito, donde todo el disco está totalmente contenido en la región. Ahora, este punto de acá, que está en el borde, no es un punto interior. Ah, bueno, exacto, Martín. ¿Por qué? A ver si me puede dar una justificación. ¿Por qué este punto, que a propósito lo puso en el borde, no es un punto interior? Eso de no hay un entorno, bueno, vamos a explicarlo un poco. La idea es que cada vez que yo quiera hacer un disco centrado en él de un radio, ese disco completo nunca va a estar totalmente contenido en la región. Porque siempre va a haber un pedacito del disco que queda por fuera. Y uno dice, no, achiquemos un poquito más el radio. No. Por más que yo achique el radio, el disco siempre va a tener un pedazo del disco que queda por fuera. O sea, este punto P0 en el conjunto está, parte del conjunto S es, pero no sería caracterizado como punto interior, porque no cumple la condición de la definición. Claro, exactamente eso, Martín. Bueno, teniendo en cuenta eso, que ya eso no lo voy a poder hacer hoy, vamos a dar la definición formal de lo que es el límite de una función de dos variables. Fíjense cómo cambia la expresión, y por supuesto esto lo vamos a ver juntos. Ya hoy no, porque ya son las 9:30 y ya seguramente van a tener que conectarse a otra clase. Pero bueno, esto ya lo dejo para la próxima.